¿Cómo será el aula del futuro? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en una propuesta de investigación que se pregunta justo eso. Se centra en tres fuerzas que están literalmente revolucionando la educación, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Y es que la educación, tal y como la hemos conocido siempre, está viviendo unas transformaciones, tan bestias que sus cimientos se están rediseñando por completo. Estamos en un auténtico punto de inflexión. En el centro de todo este cambio hay tres grandes ideas, tres fuerzas emergentes que están poniendo en jaque todo lo que creíamos saber sobre cómo se enseña y cómo se aprende. Vamos a ver cuáles son. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿cómo están viviendo todo esto los que están al pie del cañón, en el aula? Esta investigación pone el foco precisamente ahí, en la perspectiva de los docentes, porque al final son ellos quienes tienen que llevar esta revolución a la práctica. El objetivo, por tanto, es muy claro: intentar ver la realidad, como dice la cita, a través de los ojos de quienes están en las trincheras educativas. Y es que esto es fundamental, porque las creencias del profesorado son el filtro definitivo. Ninguna innovación, por muy buena que sea, puede tener éxito si no pasa primero por su mirada y su aceptación. Y aquí es donde la investigación plantea una hipótesis muy interesante. Se pregunta si la ubicación y el acceso a los recursos influyen en cómo ven los docentes el futuro. Es decir, ¿están los profesores de las ciudades quizás más abiertos a este cambio que sus compañeros de las zonas rurales? Vale, entonces, ¿cuáles son exactamente estos tres pilares que están rediseñando el panorama educativo? Vamos a desglosarlos uno por uno. El primer pilar, el aprendizaje autónomo. A ver, para que nos hagamos una idea, es como si cada estudiante se convirtiera en el CEO de su propia educación, que deje de ser alguien que simplemente recibe información pasivamente. Claro, para que esto de la autonomía funcione, hacen falta tres ingredientes clave. Primero, la parte metacognitiva, ser capaz de pensar sobre cómo piensas, de planificar y corregir el rumbo. Segundo, la motivación, el motor interno, las ganas de aprender. Y tercero, el comportamiento, las acciones del día a día, como organizarse el tiempo o saber cuándo pedir ayuda. Vamos con el segundo pilar, la neuropedagogía. Esto es fascinante. Es como si por fin tuviéramos el manual de instrucciones del cerebro. Nos permite diseñar formas de enseñar que van a favor de cómo aprendemos de forma natural, en lugar de ir en contra. Y se apoya en ideas alucinantes, como la plasticidad neuronal, que nos dice que el cerebro cambia físicamente con cada cosa que aprendemos, o las funciones ejecutivas, que son como el director de orquesta de nuestro cerebro, y, por supuesto, la consolidación de la memoria, que es ese proceso mágico que hace que lo aprendido no se nos olvide al día siguiente. Y el tercer pilar, la inteligencia artificial. Y ojo, que esto es súper importante entenderlo bien. No se trata de que las máquinas sustituyan a los profesores. Se trata de darles herramientas potentísimas, casi como superpoderes, para personalizar la enseñanza a un nivel que antes era impensable. ¿De qué hablamos? Pues de cosas como tutores inteligentes que se adaptan al ritmo de cada estudiante, de análisis de datos que avisan al profesor si alguien se está descolgando, o de chatbots que resuelven dudas a cualquier hora del día, todo para que el aprendizaje sea un traje a medida. Pero a ver, lo realmente potente no es cada una de estas cosas por su lado. La idea central de esta investigación, el meollo de la cuestión, es qué pasa cuando las juntamos todas. Aquí es donde aparece la palabra clave: sinergia. El verdadero potencial no se libera usando estas herramientas por separado, sino tejiéndolas juntas, haciendo que trabajen en equipo para crear algo totalmente nuevo. Vamos a imaginarlo un momento. Tenemos estudiantes autónomos, que marcan su propio ritmo, usando métodos de enseñanza basados en cómo funciona su cerebro para aprender de forma más eficaz. Y además, apoyados por una inteligencia artificial que les personaliza el camino. El resultado no es la suma de las partes, es algo mucho, mucho mayor. Y con todo esto volvemos a la pieza clave, a la figura fundamental en todo este puzzle, el docente. Es que al final da igual lo buena que sea una nueva tecnología o una nueva pedagogía sobre el papel. Su éxito o su fracaso depende única y exclusivamente de cómo la perciban los profesores y de cómo decidan, o no, usarla en su día a día. Por supuesto, el camino no es un paseo. La propia investigación reconoce que hay barreras enormes, desde el miedo lógico a que la IA les quite el trabajo, hasta los famosos neuromitos, esas ideas falsas sobre el cerebro que circulan por ahí, o simplemente la brecha digital, que es una realidad muy tozuda en sitios como Colombia. Así que la gran lección que nos deja este estudio es que la transformación educativa no va de imponer cosas desde arriba. Tiene que nacer de entender a fondo la realidad, los miedos, pero también las esperanzas de la gente que está cada día en el aula.
Y esto nos deja con la pregunta final, la que de verdad importa para el futuro. Ya no se trata de qué tecnologías vamos a usar, sino de cómo vamos a empoderar a nuestros docentes, para que sean ellos, y no otros, los verdaderos arquitectos de ese futuro.